celulita, que es esta, que se señala acá, se llama túnica íntima. No se olviden, ¿eh? Túnica o capa, ¿sí? Pueden decirle túnica o capa. Íntima se llama, ¿sí? ¿De qué está constituida esa capa? Células endoteliales. ¿Está? Células endoteliales, ¿sí? Esas son las células que constituyen a la capa íntima de las arterias o de las venas, de los vasos sanguíneos. Y es una capa muy importante para la inflamación porque las células endoteliales son las que, digamos, tienen un rol muy importante, ahora lo van a ver, ¿está? En todos estos fenómenos vasculares, los fenómenos celulares y demás, ¿está? Así que estas celulitas son muy, muy importantes ahora. ¿Sí? La segunda capa se llama capa media o túnica media, y acá hay células musculares lisas. Células musculares lisas, ¿está? O sea, músculo liso, ¿sí? Ese músculo liso es el encargado de dos cosas. La vasoconstricción y la vasodilatación. ¿Está? ¿Sí? Al contraerse y al dilatarse. Al contraerse y dilatarse la arteria. ¿Está? O la vena. Muy bien. Y la última capa de los vasos sanguíneos se llama adventicia. ¿Está? Adventicia. Y esta está constituida por fibroblastos y fibras colágenas. ¿Está? Fibroblastos y fibras colágenas. Muy bien. Si yo tuviera que dibujarles un vaso sanguíneo de forma esquemática, miren, dejaría algo así. Ahí tienen las células endoteliales de la capa íntima, ¿no es cierto? Bueno, más o menos, ¿no? Y las células endoteliales. Y lo que ocurre en el proceso inflamatorio, ahora vamos a ver, es que estas células endoteliales acá se separan un poquito, ¿está? Unas de otras. ¿Vieron que están bien unidas acá en este dibujo que yo les estoy haciendo? Bueno, cuando hay un proceso inflamatorio, las células endoteliales se separan un poco, dejan un espacio y por ahí salen las células de la inflamación. ¿Está? Ahora van a ver. ¿Sí? Bueno. Entonces acuérdense, ¿sí? Túnica íntima, células endoteliales, túnica media es músculo liso, y bueno, la adventicia que son fibroblastos, ¿no? Es la capa fibrosa en sí. Bueno, esta pregunta suelen hacer: ¿cómo se organiza el flujo sanguíneo? Ustedes capaz que dicen, bueno, la sangre es este líquido rojo, ¿no es cierto?, en donde hay células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma, ¿no es cierto? Ustedes dirán así, ¿no? Pero en realidad la sangre está organizada, no es que anda todo así al azar. ¿Sabían eso o no? Por las dudas pregunto. Yo no. ¿No? Bueno, tiene un orden, ¿está? Y es muy importante ese orden. Miren, los glóbulos rojos que yo los estoy dibujando acá, ¿sí? Bien, bien, ¿eh? Los glóbulos rojos están metidos acá. Después tenemos
La otra célula de la sangre son, vamos a hacerlo en azul, son los glóbulos blancos. También están al ladito de los glóbulos rojos, andan por ahí. ¿Está? Glóbulos blancos. Y después las plaquetas, ¿no es cierto? Más chiquititas, las vamos a hacer de verde, también están metidas acá. ¿Sí? Bueno. Todos esos tres que yo les dije, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, son los elementos formes de la sangre. ¿Sí? Todos los elementos formes de la sangre están bien en el centro del vaso sanguíneo. Y alrededor, así, alrededor, ¿qué habría? ¿Qué otro componente hay en la sangre? ¿Qué creen ustedes que es ese componente amarillo que yo les dibujé ahí? ¿El plasma? Muy bien, el plasma está. Entonces, elementos formes en el centro, central, y el plasma en la parte periférica. ¿Está? Plasma en la parte periférica. ¿Sí? Así está organizada la sangre. En condiciones normales, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, los elementos formes que están en el medio, ¿sí? Jamás, nunca toman contacto con la capa íntima. Nunca, ¿eh? Fíjense bien. ¿Por qué? Porque está el plasma ahí. ¿Estamos? Acuérdense de eso. ¿Sí? En condiciones normales se organiza de esa manera. Nunca los elementos formes toman contacto con las células endoteliales. Nunca. En condiciones normales. ¿Está? ¿Qué pasa en el proceso inflamatorio? ¿Sí? Cuando comienza a ocurrir un proceso inflamatorio, este plasma que está acá empieza a salir de los vasos sanguíneos, sale el agua, sale el líquido, ¿no es cierto? Desde los vasos sanguíneos hacia el tejido conjuntivo, entonces los elementos formes se quedan sin esa cubierta de plasma y empiezan a tocar a las células endoteliales. ¿Está? Eso ocurre en la inflamación, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Muy bien. Hasta acá vamos bien. ¿Preguntas, dudas que tengan? Bueno, ¿y será que puedes repetir cómo se organiza el flujo sanguíneo? Sí. Los elementos formes se ubican en el centro del vaso sanguíneo y se encuentran rodeados por una cubierta de plasma. ¿Está? Y se encuentran rodeados por una cubierta de plasma. ¿Está? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, eso tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa en la inflamación entonces con el plasma? ¿Para dónde va? Muy bien. Sale del vaso sanguíneo, va al tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Se acumula ahí el plasma y ahí los elementos formes, o sea, las células de la sangre, empiezan a tener contacto con las células endoteliales. ¿Está? Así ocurre en la inflamación, ¿sí? Pero en condiciones normales, ¿está? Tiene esta organización la sangre. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan sobre esto que les conté?
Bueno. Ahora sí, vamos a comenzar con los fenómenos, a ver, dentro de la inflamación aguda, lo que yo les conté de los vasos sanguíneos era para que ustedes puedan entender esto, ¿sí? Entonces, ¿qué le van a preguntar? Bueno, le van a preguntar qué es inflamación aguda, ¿no es cierto? Y les van a preguntar cuáles son los fenómenos vasculares o cambios vasculares, también se le dice así, y cuáles son los cambios o fenómenos celulares. ¿Está? Entonces vamos a empezar. Dentro de los cambios vasculares que ocurren en una inflamación aguda, hay dos. ¿Sí? Dos. El primero es cambios en el calibre y en el flujo vascular. ¿Está? Y el segundo es cambios de la permeabilidad vascular. ¿Está? Esos son los dos. Que en realidad aumenta la permeabilidad vascular. ¿Sí? Entonces, cambios en el calibre y en el flujo y aumento de la permeabilidad. Esos son los dos cambios vasculares que ocurren. ¿Está? Bueno. Cuando yo les digo calibre, me refiero al diámetro del vaso sanguíneo. ¿Está? Cuando hablo de calibre es el diámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a la arteria, o mejor dicho, qué le pasa al vaso sanguíneo cuando comienza el proceso inflamatorio? Vamos a hacer de cuenta, como hoy dijimos, me pinché con una astilla, con una espina, lo que sea, me inoculó las bacterias en el tejido conjuntivo, ¿verdad? Como vimos hoy. Y lo primero que ocurre, pero ahí, al toque, ni bien ingresó la bacteria, lo primero que ocurre son estos fenómenos vasculares. ¿Está? La primera respuesta es una vasoconstricción. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que este es mi vaso sanguíneo normal. ¿Está? Este es el calibre, ¿sí?, del vaso sanguíneo normal. Y cuando ingresó la bacteria, ocurre una vasoconstricción. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Sí? ¿Qué le ocurre al vaso sanguíneo? Miren, se achica. ¿Está? Se vasocontrae. ¿Sí? Pero eso va a ser un ratito nomás, ¿sí? Dura más o menos 15, 30 minutos esa vasoconstricción. ¿Está? Va a ser un ratito nomás. ¿Sí? Seguida de esa vasoconstricción viene un aumento del calibre. Miren. Vasodilatación se llama eso. ¿Está? Vasodilatación. Entonces, bueno, y una vez que empieza, o sea, entró la noxa, ya nunca más vuelve a ser normal el calibre. Claro, hasta que se vaya el proceso inflamatorio, hasta que se destruye la noxa. ¿Está? Una vez que se destruye la noxa, ahí sí va a empezar a volver a la normalidad todo. ¿Está? Pero mientras esté la noxa, va a estar con estos cambios. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, primero una vasoconstricción, se achica el vaso sanguíneo y, ya les digo, dura poco tiempo, unos minutos nada más, y después se vasodilata. O sea, fíjense, se hace grande el vaso sanguíneo. Al hacerse grande, a ver, pregunto, acá, en este, ¿llega mucha sangre o poca sangre en la vasoconstricción? Poca sangre. Muy bien, llega poca sangre. ¿Y si se abre? Ingresa más sangre. Aumenta, muy bien, aumenta el flujo sanguíneo de la zona, ahí donde está la bacteria. Aumenta el flujo sanguíneo. Ese aumento del flujo sanguíneo se llama hiperemia.
Hiperemia es el aumento del flujo sanguíneo. ¿Está? O sea, en conjunto con la vasodilatación ocurre la hiperemia. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto ocurre primero entonces y esto ocurre en segundo lugar. ¿Está? Segundo. ¿Estamos? Y fíjense que ocurre cambios en el calibre y en el flujo, porque primero se hace chiquitito el calibre, el diámetro, después se agranda, ¿está? Fíjense. Y junto con eso viene más flujo sanguíneo, o sea, se produce la hiperemia, ¿está? Al llegar más cantidad de sangre en la zona, pregunto, a ver, ¿cómo se va a ver el tejido? Ruborizado. Muy bien, va a ocurrir el rubor, ¿está? Y también el calor, porque el aumento del flujo sanguíneo, o sea, al llegar más sangre, también produce fiebre local, ¿está? Entonces, ahí se van a dar dos signos cardinales de la inflamación. Ahí, gracias a esa vasodilatación y a esa hiperemia, va a haber estos dos signos cardinales, ¿está? Calor y rubor en la zona afectada. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Dudas? ¿Preguntas que tengan? Bien. Bueno, vamos a hacer de cuenta que pasaron 1 o 2 días del proceso inflamatorio. ¿Está? 1 o 2 días. Va a haber un momento, ¿sí? Va a haber un momento en que la sangre va a comenzar a enlentecerse, se va como a hacer lento el flujo sanguíneo, ya no va a llegar tanta sangre como en la hiperemia, sino que se va a enlentecer el flujo sanguíneo, se va a estancar la sangre en el tejido. ¿Está? Se va a estancar, se va a hacer lenta, ¿sí? Y eso va a generar lo que nosotros denominamos congestión, ¿sí? Congestión vascular se llama eso. ¿Está? Así que ese es el tercer paso. ¿Pero seguiría dilatado el vaso en la congestión? Sí. ¿O no? Está dilatado. Está dilatado. ¿Estamos? Es como que, a ver, como que primero llega mucho, no es como que, sino que primero llega mucha cantidad de sangre al tejido, se vuelve rojo y de pronto ya no puede llegar más sangre, ya no entra más, no hay lugar para que llegue tanta sangre. Entonces se empieza a estancar la sangre. ¿Está? Al estancarse, al hacerse lento el flujo sanguíneo, ocurre lo que es la congestión. ¿Sí? Esa sangre, como está estancada ahí, se empieza a llenar de metabolitos tóxicos. ¿Está? Ya no es una sangre limpia como en la hiperemia, ¿sí? Sino que ya empieza a llenarse de productos tóxicos esa sangre. ¿Está? Por ejemplo, dióxido de carbono. En vez de oxígeno se empieza a acumular dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, el color del tejido también cambia, se vuelve cianótico. ¿Está? ¿De qué color es el cianótico, el tejido cianótico? Lo dieron en semio. ¿Cómo? Azul. Muy bien, azul. ¿Está? Fíjense cómo, esto ha pasado unos días, ¿eh? No es que de un momento al otro se vuelve azul. ¿Sí? O sea, primero es rojo, bien rojo. ¿Está? Ni bien empieza el proceso inflamatorio, es bien rojo. Pero a medida que va avanzando, evolucionando,
el color del tejido se vuelve azulado. Y entonces ustedes van a decir, ah, mira, ya está con un proceso de congestión vascular. Ya está la sangre ya se empieza a volver tóxica, sucia. ¿Está? Eso es la congestión, ¿sí? Esos son los cambios en el calibre y en el flujo, ¿sí? Fíjense, primero una vasoconstricción, luego se vasodilata, junto con eso la hiperemia, ahí ocurre el calor, el rubor, y pasado unos días la sangre ya no circula tan rápido, sino empieza a enlentecerse, a estancarse, se empieza a acumular productos tóxicos en la sangre y ahí aparece lo que es la congestión. ¿Está? Esos son los cambios en el calibre y en el flujo. ¿Mm? ¿Dudas? ¿Preguntas que hayan quedado? Wendy, pero cuando queda azul sigue siendo de proceso agudo. Sí. Sigue siendo. ¿Está? Muy bien. Hay un término que yo quiero que lo marquen y lo tengan en cuenta, porque suelen preguntar este concepto, que tiene que ver obviamente con la hiperemia, con la congestión, ¿no es cierto? Se llama éstasis vascular, ¿sí? Esto es un término que en realidad se utiliza en la histopatología. ¿Puedes repetir, Wendy, el nombre? Éstasis vascular. ¿Está? Este término ténganlo en cuenta, ¿sí? Éstasis vascular se llama. ¿Qué es la éstasis vascular? Vieron que yo les había dicho, en un proceso inflamatorio, ¿qué ocurre con la cubierta de plasma que tenía alrededor los elementos formes de la sangre? ¿Qué pasaba con el plasma? Va al tejido conectivo. Muy bien. Se pierde, ¿no es cierto? Esa cubierta de plasma sale del vaso sanguíneo, va al tejido conjuntivo, ¿verdad? Entonces, los elementos formes que quedan ahí, dentro del vaso sanguíneo, se empiezan a acumular. Y se empiezan a acumular los glóbulos rojos dentro del vaso sanguíneo. ¿Está? Aumenta la concentración de glóbulos rojos. ¿Sí? Y les pregunto, si la sangre pierde el plasma, como estamos viendo, ¿va a ser más fluida o más viscosa? Más viscosa. Más viscosa, ¿sí? Cuando la sangre se hace viscosa, como densa, ¿no es cierto? Tiene gran concentración de glóbulos rojos, como ocurre acá, ¿sí? Y el flujo sanguíneo se hace lento, ¿no es cierto? Bueno, eso es la éstasis vascular. ¿Está? Fíjense, los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, aumentan su concentración, la sangre es más viscosa y el flujo es lento. ¿Está? Eso es éstasis vascular. ¿Eso ocurre cuando ya está congestionado, sería? Sí. Y miren, les voy a mostrar algo acá. Miren, en esta histopatología, ¿no es cierto? Fíjense, todos estos puntitos violetas, ya sé que son núcleos, pero ¿qué células serían si estamos hablando de inflamación aguda? Neutrófilo. Muy bien. Miren la cantidad, esto es, digamos, una imagen espectacular, así se dice, de la cantidad de neutrófilos que salieron desde los vasos sanguíneos hacia el tejido conjuntivo. ¿Ven? La cantidad que vienen a defender es impresionante. Hay muchísimos acá, en este tejido. ¿Está? Todos vinieron de los vasos sanguíneos. Y esto que está acá es un vaso sanguíneo, acá hay otro, miren, acá hay otro, acá hay otro. Y si lo llevo
a mayor aumento, miren cómo están llenos, pero muy, muy llenos de glóbulos rojos adentro. ¿Está? Esto es éstasis vascular. ¿Sí? Esto que ven acá. ¿Está? Por eso les digo, es un término histopatológico que se utiliza, y por eso tiene su importancia en esta materia. Se utiliza para destacar, digamos, cómo se encuentran los vasos sanguíneos en un proceso inflamatorio agudo. ¿Está? Eso es éstasis vascular. O sea que cuando dice éxtasis vascular en algún libro, algo es porque quiere Porque es definir esto. cómo se ve. Ah. Sí, exactamente. Exactamente. Y la sangre, acuérdense, es viscosa, lenta, tiene mucha concentración de glóbulos rojos. Fíjense la cantidad que hay acá. Todos los puntitos rojos. Y estas zonas donde ustedes ven claritas, eso es lo único de agua que hay acá adentro. ¿Está? El agua se ve así clarita. Zonas vacías, digamos. ¿No? ¿Saben por qué se ven los espacios vacíos? Que antes eran ocupados por agua, digamos. ¿Ustedes saben por qué se ven así? Cuando ustedes hacen la técnica histológica, ¿sí? Para el preparado, se deshidrata el tejido. Se pierde el agua del tejido. Entonces queda el espacio nomás. ¿Está? Por eso ven así clarito. ¿Estamos? En las histopatologías, cuando ustedes dibujan un edema, por ejemplo, lo tienen que dibujar como una zona clarita. ¿Está? Por ejemplo, acá hay edema. ¿Mm? Acá también hay edema. Acá hay muchos espacios de edema. ¿Está? Muy bien. Bueno, esto entonces, acuérdense, es éstasis vascular. Lo que ven acá. Siempre que encuentren un vaso sanguíneo lleno de glóbulos rojos, va a ser éstasis vascular. ¿Está? O vasos congestivos, también le suelen decir. ¿Está? También es otro término que se utiliza. Muy bien. Bueno, hasta acá, ¿dudas, preguntas de este primer cambio? ¿Podrías repetir la definición de vasoconstricción? De contracción, por favor. Vasoconstricción es la disminución del diámetro del vaso sanguíneo. Y vasodilatación es el aumento. ¿Está? El aumento del diámetro. Esa vasoconstricción y vasodilatación que ocurre acá es, hay un mediador químico que está influyendo, ¿sí? En esa vasoconstricción, en esa vasodilatación, que se llama histamina. La histamina es un mediador químico que se secreta ahí en el proceso inflamatorio. Ella es la que hace primero una vasoconstricción y después una vasodilatación. ¿Está? Ella es la que hace eso en el vaso sanguíneo. ¿Estamos? Igual ahora ya vamos a llegar a eso y les voy a comentar. Bueno, entonces, acuérdense, los fenómenos vasculares se dividen en cambios en el calibre y en el flujo y aumento de la permeabilidad vascular. ¿Está? Dentro de los cambios en el calibre y en el flujo tenemos primero una vasoconstricción, después sigue una vasodilatación. ¿Qué mediador químico hacía esto? La vasoconstricción y la vasodilatación. La histamina. Muy bien. Y junto con la vasodilatación llega gran cantidad de flujo sanguíneo a la zona. Eso se llama ¿cómo? Hiperemia. Muy bien.
La hiperemia es, junto con la vasodilatación, ¿no es cierto?, que ocurre en este momento, es el responsable de los dos signos cardinales de la inflamación, que es el calor y el rubor. ¿Está? Pasado un tiempo, evolucionando el proceso inflamatorio agudo, comienza a ocurrir una congestión vascular. ¿Qué le pasa a la sangre acá? En la congestión. Es más lenta, muy bien. ¿Y qué más? Ah, viscosa. Viscosa. Bien. O sea, hay una éstasis vascular, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Muy bien. ¿Y qué más? La congestión, ¿qué color tenía? ¿Seguía siendo rojo el tejido o cómo qué pasaba? Azulado. Más azulado. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve azulado? ¿Qué se acumula en la sangre? Leucocitos. Eso, muy bien. Metabolitos tóxicos, ¿está? Como por ejemplo el dióxido de carbono, Wendy. Claro, exactamente. Ustedes saben que la sangre transporta, ¿qué transporta la sangre? Oxígeno. Muy bien. Y otros nutrientes, ¿no es cierto? Pero principalmente el oxígeno. Cuando ocurre una congestión, que la sangre se empieza a estancar en el lugar, baja, porque las células que están en la zona consumen ese oxígeno, ¿está? Entonces baja la concentración de oxígeno y aumenta la concentración de dióxido de carbono, que son los metabolitos tóxicos. Se vuelve tóxica la sangre, ¿sí? Está llena de suciedades, ¿está? Por eso tiene el color cianótico, azulado, que ustedes dicen, ¿está? Wendy, disculpa, pero Sí. me perdí. Hasta ahí te entendí todo. Pero ¿sabes qué me perdió? ¿En dónde entra los neutrófilos en todo esto? O sea, yo sé que son los primeros que llegan a todo eso, Ajá. pero en la vasoconstricción o en la vasodilatación, ¿en qué papel están cumpliendo acá? Esperen todavía no llegué a los neutrófilos. Esto es solamente cambios vasculares. Faltan los celulares, que ahí recién entran los neutrófilos. ¿Está? Ah, bueno, gracias. Bien. Muy bien. Bueno, hasta ahora ya saben lo que ocurre con este primer cambio vascular. ¿Está? Acuérdense que pasa primero, segundo y tercero. El tercero es junto con la éstasis vascular. ¿Está? Bien. Ahora vamos al segundo cambio. Este es un poquito más fácil. ¿Está? Aumenta la permeabilidad, ¿sí? Yo les voy a mostrar algo antes de entrar acá. Vamos a suponer, este es el vaso sanguíneo que está contraído, ¿verdad? Entonces, las celulitas van a estar bien unas al ladito de la otra. ¿Sí? Yo les dibujo así. Todas estas son células endoteliales que están una al ladito de la otra, bien cerraditas, ¿está? Y acá, cuando hay una vasodilatación, miren lo que ocurre. Porque se agranda el vaso, así que... ¿Qué ocurre acá? ¿Qué pasó? Aumentaron de tamaño. Muy bien. Claro, se separan las células endoteliales. ¿Está? Eso Pero es lo siguen siendo del mismo tamaño, Wendy, o Sí, ellas están del mismo tamaño. Lo que cambia es el tamaño del vaso. ¿Está? Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, por eso se separan. ¿Estamos? Generan unos espacios entre ellas. Eso es el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Está? Eso es. Dentro del aumento de la permeabilidad vascular, hay dos términos que yo quiero que ustedes sepan. ¿Sí? Dos términos. Uno, ¿qué es trasudado? ¿Está? Y dos, ¿qué es exudado? ¿Estamos? ¿Y cuál es el que se da en el proceso inflamatorio?
Eso quiero que sepan. ¿Está? Trasudado, ¿sí? Es un líquido, se llama ultrafiltrado del plasma, es un líquido, ¿sí? Un líquido plasmático, agua principalmente, que tiene bajas concentraciones de proteínas. ¿Está? Acuérdense, el trasudado es líquido con bajas concentraciones de proteínas. ¿Sí? Bajas concentraciones de proteínas. Y miren, acá está el dibujito. Acá hay proteínas plasmáticas, ¿no es cierto? Y fíjense cómo lo que está saliendo por esas aberturas, por esos espacios entre las células endoteliales es agua. No están saliendo las proteínas, solo agua. ¿Está? Eso es un trasudado. ¿Sí? El exudado, en cambio, es líquido también, pero con altas concentraciones de proteínas. ¿Está? De proteínas. Y ahí fíjense, ¿qué pasó acá? Las células se abrieron mucho más, no es apenitas lo que se abre. Se abrieron muchísimo más, ¿sí? Y no solamente está saliendo líquido, no solamente se está fugando líquido, sino también proteínas. ¿Está? ¿Cuál de los dos es el que se da en la inflamación? ¿El trasudado o el exudado? Muy bien. ¿Se acuerdan los tipos de exudados que vimos hoy? Bueno, así es como sale. Sale agua con piocitos, sale agua con glóbulos rojos, sale agua con, ¿se entiende? Con fibrina, ¿se entiende? Eso es un exudado. ¿Está? Entonces, el exudado es el que se va a dar en afecciones de tipo inflamatorio. ¿Estamos? Este es el principal para este tema. De igual manera, sepan el concepto del otro porque el otro, o sea, al principio, cuando empieza el proceso inflamatorio, ocurre un pequeño trasudado, sale un poquito de líquido primero, pero cuando va evolucionando el proceso inflamatorio, se transforma en un exudado. ¿Está? Al principio nomás es un trasudado, después termina siendo un exudado. ¿Estamos? Muy bien. Y sepan los dos conceptos porque les piden. ¿Cómo les piden? Le ponen la salida de líquido desde el vaso sanguíneo hacia el tejido extravascular, le ponen ellos, que es el tejido conjuntivo. La salida de líquido desde los vasos sanguíneos al tejido extravascular con altas concentraciones de proteínas se llama, y ahí ponen todas las opciones, ¿sí? Entre esas está trasudado, exudado, etc. Edema, está. ¿Sí? Siempre que diga con altas concentraciones de proteína, ustedes tienen que saber que es exudado. ¿Está? Si dice con bajas concentraciones de proteína, es trasudado. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, un ultrafiltrado es líquido, es plasma. ¿Está? Muy bien. Bueno, otra cosa que suelen preguntar es el peso específico, o sea, la cantidad de proteínas que tiene el trasudado y la cantidad de proteínas que tiene el exudado. ¿Está? El exudado tiene un peso específico, que es la unidad, ¿sí?, con la cual se mide. No sé dónde está mi cursor. Bueno, ahí está. Este tiene un peso específico, es pregunta de examen también, de menos de 1012. ¿Está? Y el exudado, en cambio, tiene un peso específico, bueno, un peso específico de
mayor a 1020. ¿Está? Mayor a 1020. Esos son datos, ténganlo en cuenta dentro del concepto de estos dos. ¿Sí? ¿Qué dice? Hola. ¿El trasudado es menos de 1012 y el exudado más de 1020 o era al revés? Así como dijiste. ¿Está? Ah, gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda sobre esto? ¿Quedó claro entonces los dos conceptos de trasudado, exudado? Esos son dos cambios de permeabilidad, o sea, los dos hacen que se produzca aumento de la permeabilidad. ¿Está? Y edema. ¿Qué es edema? Ese es otro concepto que les preguntan, ¿sí? Edema es la salida de líquido, por eso tiene una llavecita, ¿no es cierto? Porque constituye estos dos. ¿Sí? Fíjense, tiene una llavecita ahí. Es la salida de líquido desde la vasculatura al espacio extravascular o al tejido conjuntivo o tejido intersticial, también le dicen, o sea, tiene muchas denominaciones. ¿Está? Salida de líquido desde los vasos sanguíneos hacia el tejido extravascular y ese líquido se empieza a acumular en ese tejido. ¿Está? Fíjense, al salir líquido, ya sea por un trasudado o un exudado, cualquiera de los dos están provocando salida de líquido al espacio extravascular, así que ese líquido se va a ir acumulando en ese tejido y va a conformar lo que nosotros llamamos edema. ¿Está? ¿Sí? Y ese edema es el responsable de que el tejido se hinche y produzca la tumefacción, ¿no es cierto? Y también el dolor. ¿Está? Así que ahí se cumplen los signos cardinales. ¿Está? Que ustedes le llegan a preguntar, ¿por qué se produce el calor y el rubor? ¿Por qué se produce el calor y el rubor? Por la hiperemia. Por la hiperemia y la vasodilatación, ¿no es cierto? Las dos juntos. Muy bien. Y si les preguntan por qué se produce la tumefacción y el dolor en la zona, ¿qué van a contestar? Por el edema. Por el edema. Está, porque se está acumulando líquido. ¿Estamos? Muy bien. Bien. Conceptos que tengan que acordarse son conceptos cortos, ¿sí? Acuérdense qué es hiperemia, ¿sí? ¿Qué es éstasis vascular? ¿Está? Acuérdense qué es trasudado, qué es exudado, cuál se da en el proceso inflamatorio, ¿sí? Y qué es edema. ¿Está? Esos son conceptitos que siempre preguntan, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta acá? Muy bien. Wendy, Sí, decime. entonces el exudado es el único que se da en el proceso inflamatorio. El exudado, sí, exactamente. Es el que predomina en las inflamaciones. ¿Está? Wendy, ¿me podrías decir qué es hiperemia de nuevo? Aumento del flujo sanguíneo. Gracias. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Bueno. Estos son todos los fenómenos vasculares que ocurren. ¿Está? Acuérdense, cambio en el calibre, en el flujo, y ahí qué ocurre dentro de eso.
y cambios o sea, aumento de la permeabilidad vascular, que bueno, dentro de eso tengan en cuenta que es trasudado, que es exudado y que es edema. ¿Está? Esto no todavía. Ahora. Vamos por último, a los fenómenos celulares. ¿Está? A los fenómenos celulares. A ver, una cosita antes de entrar en esto. Les pregunto, ¿sí? Si yo había dicho que en condiciones normales, en la sangre, los elementos formes, ¿dónde estaban ubicados? Adentro del plasma. Muy bien, están recubiertos por plasma, o sea, están en el centro y alrededor todo plasma, ¿verdad? Y les pregunto algo, si está ocurriendo un exudado o un trasudado, cualquiera de los dos, y está saliendo ese plasma para afuera, para el tejido conectivo, ¿verdad? Esos elementos formes pierden su cubierta de plasma, ¿o no? ¿Qué dicen? Sí. Muy bien. Sí. Pierden. Entonces, esos elementos formes, ¿qué van a comenzar a hacer? Que no podían hacer Van a antes. conectar con las Van a células empezar endoteliales. Muy bien, van a empezar a contactar con las células endoteliales. ¿Está? Con la capa íntima del vaso sanguíneo. ¿Está? Van a empezar a contactar. Y ahí comienzan los fenómenos celulares. ¿Está? El primer paso, ¿sí?, de los fenómenos celulares se llama marginación. Y esto, sépanlo, tipo los pasitos tienen que saber. ¿Está? Les preguntan así en orden. ¿Sí? El año pasado, recuerdo que tenían que colocar el orden de los fenómenos celulares. O sea, ¿cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 3? ¿Está? Esa era la pregunta. ¿Sí? Wendy, entonces, los elementos, bueno, pierden su cubierta plasmática y ahí se contactan con las células endoteliales. Claro, ahí empiezan a contactarse con las células endoteliales. ¿Está? Bueno. Marginación, ¿sí? ¿A qué Wendy, sí, decime. disculpa, se me cortó justo cuando estabas diciendo el concepto de marginación. ¿Será que me podrías explicar de vuelta, por favor? Ahí justo estoy por explicar. ¿Está? Bien. Marginación, ¿sí? Marginación es nada más ni nada menos que el acercamiento del leucocito a la pared endotelial. ¿Está? Eso es marginación. Acercamiento, miren, acá está el leucocito. Nuestro neutrófilo, ¿se acuerdan? El neutrófilo que hoy me preguntaron. Bueno, acá está. ¿Sí? Nuestro neutrófilo se empieza a acercar a las células endoteliales que están acá. ¿Sí? O sea que marginación es sinónimo de acercamiento. ¿Está? Eso es marginación. No hay otra cosa. ¿Sí? Acercamiento de los leucocitos a la pared endotelial. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió? Súper, Wendy. Bueno. Marginación viene de margen, se marginan, van hacia el margen del vaso sanguíneo, ahí, en la capa íntima. ¿Está? O sea, no están en el medio, ¿sí? Se acercan. Vamos al segundo paso de los fenómenos celulares. Estos son todos pasos, ¿está? Todos pasitos que hacen las células dentro del vaso sanguíneo. Como el segundo. Bueno, rodamiento. Rodamiento. Porque el leucocito se acerca a la pared endotelial, pero no es que queda ahí quietito al lado de la pared endotelial, no, hace un movimiento. Por eso las flechitas, miren. Por eso las flechitas. ¿Está?
Esto es un dibujo que, a ver, haciendo un paréntesis acá, es un esquema que está en el libro Robbins. Está muy bueno porque las flechitas y todos los dibujitos que ustedes ven acá están por algo. No es que lo hizo porque quiso nomás el autor. ¿Está? Entonces, fíjense, las flechitas azules lo que están marcando es que el leucocito se está moviendo sobre la pared endotelial. El movimiento es de un rodamiento, rueda, ¿sí? Hace como una especie de rueda sobre la pared endotelial. ¿Está? No es que está quieto ahí. No es que se acerca y se pega ya. No, va rodando. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? Sí, Wendy. Bueno, acá Sí. hay algo un poquito más fino que les voy a enseñar. Pero esto ya les voy a decir cómo preguntan. ¿Está? Bueno, miren, este es nuestro leucocito. ¿Sí? En la membrana, presten atención a esto, ¿sí? En la membrana del leucocito hay una proteína que tiene una forma de espiga, ¿vieron? Una espinita de color verde. Esa proteína que está ahí se llama glicoproteína. ¿Está? O también se llama glucoproteína, o sea, dependiendo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Está? La verdecita esa que ven ustedes es la glicoproteína. Bueno, y miren acá. En la membrana de las células endoteliales hay otra proteína, que yo de hecho la marqué de verde también, que se llama selectina. ¿Está? No importa si es P, si es E, no importa. No pasa nada. Con que se acuerden que es selectina ya estamos. ¿Sí? ¿Esa dónde se encuentra, Wendy? La selectina está en la membrana de la célula endotelial. ¿Está? Y la glicoproteína en la membrana del leucocito. ¿Estamos? Bueno. La cuestión es que cuando el leucocito se acerca a la pared endotelial, la glicoproteína se une a la selectina. Miren cómo está acá. Pero la unión entre ellas dos es una unión débil. ¿Está? Entonces se adhiere un ratito, pero después por el mismo flujo sanguíneo se despega de vuelta. Después se adhiere de vuelta, después se despega. Y así. ¿Está? Y eso es lo que hace que el leucocito ruede. ¿Estamos? Así que acuérdense. Vamos a poner acá. El rodamiento se da por la unión, ¿no es cierto? Unión de glicoproteína, glico, con selectina, ¿verdad? Selectina. ¿Cómo es la unión entre estas dos? Débil. Muy Débil. débil. ¿Está? Débil. ¿Sí? Es una unión débil. ¿Estamos? Y eso es lo que hace que ruede. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Eso es más fino, ¿eh? O sea, lo que yo les dije hoy es se acercan y una vez que se acerca el leucocito a la pared vascular, a la pared endotelial, empieza, ¿no es cierto?, a rodar. No es que se queda fijo ya ahí, sino que empieza a rodar sobre la pared vascular. ¿Por qué rueda? Por esto. ¿Está? Por esto que les expliqué recién. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al otro paso. Tercer paso. Pavimentación se llama. ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, a ver, ¿ustedes creen que, a ver, pregunto lo siguiente, ¿ustedes creen que es un solo leucocito
el que hace todo esto? ¿O son varios? Varios. Muy bien. Son muchos, son millones. ¿Ya vieron antes ¿se acuerdan la histopatología que les mostré recién, la imagen? La microimagen. ¿Vieron que ahí había una cantidad de neutrófilos que habían salido ya al tejido conjuntivo? Bueno, imagínense que esto se da en minutos. O sea, no es uno solo, no son 10 tampoco, son millones de leucocitos que se acercan a la pared vascular, marginan, digamos, que ruedan, son muchos. Eso forma como un muro de leucocitos. Acá le muestro uno para que ustedes puedan ver los pasitos, pero acá hay sobre esto hay una cantidad de leucocitos. Forman como un pavimento o un muro, ¿no es cierto?, sobre la pared endotelial. Eso es pavimentación. Entonces, si queremos definir, pavimentación es el acúmulo de leucocitos sobre la pared endotelial. Es bien sencillo ese, ¿sí? Acúmulo de leucocitos sobre la pared endotelial. Hasta ahí vamos bien. ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya vamos terminando con esto. Faltan 2 más. Bien. Hasta acá se entiende re bien. Hasta acá vamos bien. Bueno, bien entonces. Vamos, uno más. Adhesión. Fíjense, viene marginación, rodamiento, ¿sí?, pavimentación, que es el acúmulo, y vamos con el anteúltimo de estos, que es adhesión. Adhesión. Va a llegar un momento, ¿sí?, en todos estos fenómenos celulares que estamos viendo, va a llegar un momento que el leucocito va a dejar de rodar, ¿sí? Va a dejar de rodar, va a parar un poquito su movimiento de ruedo, ¿Por qué? Porque va a querer quedarse pegadito en un lugar, ¿sí?, como acá. Miren. Va a quedarse ahí fijo en un punto. ¿Cuándo ocurre eso? Miren. Acá, al principio, además de la glicoproteína, el leucocito en su membrana tiene otra proteína que se llama integrina. Pero la integrina acá no funciona, está inactiva, ¿sí? En un momento dado, esa integrina, fíjense, acá está el dibujito, abre sus bracitos, por decirlo así, abre sus bracitos, es decir, que se activa, se transforma en una proteína de alta afinidad, Y en la membrana de la célula endotelial existe este otro, fíjense, que se llama ligando de integrina. Es otra proteína que se expresa ahí en la membrana de la célula endotelial. Bueno, entonces tenemos la integrina activa en la membrana del leucocito y su ligando en la membrana de la célula endotelial. Están los dos ahí. Ya están activos los dos. ¿Sí? Esto ocurre en un momento determinado. ¿Sí? Se activan los dos y ahí la integrina se une a su ligando. Pero ¿saben qué? La unión entre ellos dos es una unión fuerte. Ya no se va a mover más el leucocito, queda adherido ahí, no se va a mover más. Eso es la adhesión. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá. Es la unión entre integrina, ya activa, ¿no es cierto?, con su ligando.
Es bien específica esa unión, no es con cualquier proteína, ¿está? Es con su ligando. ¿Cómo es la unión esta? Fuerte. Muy bien, es Fuerte. una unión, perfecto, es una unión fuerte, fuerte, ¿está? Y eso hace que el leucocito quede fijo en un punto de la pared endotelial, ¿está? Y ya no rueda más, obviamente. Eso es la adhesión, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta acá? Integrina y cuál más dijiste, Wendy. Integrina y ligando de integrina, ¿sí? Integrina y ligando de integrina, ¿está? O sea que el rodamiento es glicoproteína con selectina, perdón. Unión débil. Adhesión, en cambio, es integrina con su ligando y la unión es fuerte, ¿está? Y ya queda fijo, queda adherido ahí. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, vamos al último pasito de esto. El último. El último es diapédesis o transmigración. Es lo mismo, ¿eh? Diapédesis o transmigración. ¿Está? ¿Y qué es la diapédesis o transmigración? ¿A qué se refiere? Bueno, es nada más ni nada menos que el pasaje del leucocito, o sea, de nuestro neutrófilo, pasa a través de la pared vascular. ¿Está? Miren acá, está fijo acá en este punto y de pronto, miren, atraviesa la pared vascular. ¿Está? La traspasa, ¿sí? La traspasa, ¿está? Y en este caso, una vez que traspasa, llega hasta el tejido conjuntivo, ¿está? Ahí recién, fíjense todo el caminito que tuvo que hacer para salir, ¿no es cierto? Salir del vaso sanguíneo y llegar al tejido conjuntivo, ¿está? Entonces acuérdense, ¿eh? Diapédesis o transmigración es el pasaje del leucocito, del neutrófilo, a través de la pared endotelial, ¿sí? O de la pared vascular. Para ir un poquito más fino, fíjense, hay una proteína que ayuda a ese pasaje que se llama PCAM1. ¿Está? Nunca escuché que la hayan preguntado, pero bueno, les muestro, es un ejemplo. Que tiene una formita de como un 9, como una P, ¿no es cierto? Fíjense, por eso se llama PCAM. Bueno, le hicieron la formita de P, ¿no es cierto? Así. Está. Esa es la proteína que ustedes ven acá y fíjense, está en la membrana de la célula endotelial y también en la membrana del leucocito. ¿Está? Y esa es la que permite, digamos, que se abra, que se genere un espacio en las células endoteliales, ¿sí? Y ahí, al generarse ese espacio, se mete el leucocito ahí, ¿no es cierto? Y ahí atraviesa. ¿Está? Esa es una proteína que está implicada, ¿no es cierto?, en la diapédesis. ¿Está? Muy bien. Hasta acá, dudas, preguntas que tengan. Wendy, yo quería saber si me
podías volver a explicar el proceso de diapédesis. Diapédesis. Diapédesis es nada más, o transmigración, ¿no es cierto? Porque, a ver, le pueden poner de las dos formas, ¿eh? Transmigración o diapédesis es lo mismo. Esperen que me estoy acordando. Bueno, ahora les digo. Diapédesis es nada más que el pasaje de leucocitos, ¿no es cierto?, a través de la pared endotelial. Ahí está. Eso es. Cuando traspasa, cuando atraviesa la pared endotelial. ¿Sí? Eso es diapédesis. ¿Está? Bueno, gracias. Y para ayuda de esa diapédesis, el leucocito utiliza esta proteína. ¿Está? Se llama PKAM1. ¿Sí? Pero esa yo, la verdad les digo, no escuché que hayan preguntado sobre lo que es la PKAM1. ¿Está? No pregunté, pero sepan, ¿sí? Que ayuda en la diabetes, en la transmigración. Hay un término que no sé si alguna vez escucharon, pero se llama migración, ¿sí? Bueno, obviamente es la transmigración, ¿no es cierto? Es eso, el pasaje, ¿no es cierto? Desde adentro del vaso para afuera, para el tejido conjuntivo. Eso es transmigración. Pero hay un término que ellos ponen mal en realidad, que dice migración, rodamiento, pavimentación, adhesión, diapédesis. Ellos consideran como migración a la marginación. En realidad no está bien el término que ellos utilizan, pero bueno, por las dudas tengan en cuenta. ¿Está? En realidad es marginación, ¿sí? Acercamiento. ¿Está? Pero le pueden poner migración y ustedes se confunden con diapédesis, ponen mal. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Muy bien, hasta acá, preguntas, dudas que hayan quedado de todos estos fenómenos celulares. ¿Ninguna? Vamos a ver si quedó claro, ¿sí? A ver, si yo les digo, bueno, se produce los cambios en el calibre en el flujo y el aumento de la permeabilidad. Comienza a salir plasma desde los vasos sanguíneos hacia el tejido conjuntivo. Bien, con todos los cambios vasculares que vimos anteriormente. Una vez que el plasma se pierde y el leucocito empieza a acercarse a la pared vascular, ¿cómo se llama ese paso? Marginación. Bueno, muy bien, marginación. El leucocito, una vez que margina, que se acerca a la pared vascular, ocurre el rodamiento, ¿sí? Y ese rodamiento que se produce sobre la pared vascular, ¿se da por qué? Por la unión de la glicoproteína y la lectina. Ajá, muy bien. ¿Cómo es la unión entre ellos? débil. Muy bien. Eso hace que ruede, se mueva el leucocito sobre la pared vascular. Perfecto. Seguido del rodamiento viene la pavimentación, que es ¿qué? ¿Qué es la pavimentación? El acúmulo de leucocitos en la pared endotelial. Muy bien, acúmulo de leucocitos sobre la pared endotelial. Excelente. En un momento dado, ¿sí? El leucocito se va a quedar fijo en un punto. ¿Qué paso sería ese? Adhesión. Muy bien. ¿Y ocurre por qué? ¿Por qué se queda fijo ahí? Muy bien, excelente. ¿Y cómo es la unión? Fuerte. Muy bien. Y una vez que ya está fijo en el punto, sigue lo que es la diapédesis, o como más llamada. Transmigración. Muy bien. ¿Qué es qué? ¿Qué es
la transmigración. Pasaje de leucocitos a través de la pared endotelial. Muy bien. Pasaje de leucocito a través de la pared endotelial o pared vascular, es lo mismo. ¿Está? Y ahí sí utiliza esta proteína, ¿no es cierto? Si se acuerdan, la PCAM1, que es la que permite ese pasaje. ¿Está? Excelente. Ahí ya lo tenemos al leucocito afuera del vaso sanguíneo. ¿Está? Ya llegó al tejido conjuntivo. ¿Estamos? Bueno. ¿Cómo les preguntan en el examen? Esto. ¿Cuáles son las moléculas de adhesión? ¿Sí? Bueno, ahí tienen las glico o glucoproteínas, las selectinas, las integrinas, ¿sí? Y bueno, las inmunoglobulinas también. ¿Está? Estas son las moléculas de adhesión. Nosotros los ejemplos que vemos acá en el dibujo del Robin, que es el libro de base, ¿no es cierto? Señala selectinas, integrinas, glucoproteínas, no las señala estas, pero también están implicadas. ¿Está? Y los mediadores químicos que ahora vamos a ver, ¿sí? Esos son los que hacen que estas proteínas se activen o se desactiven o que estén presentes o no. ¿Está? Mediadores químicos son los que regulan la presencia de estas proteínas, la expresión, ¿sí?, de estas proteínas sobre la superficie, sobre la membrana de las células. ¿Está? Son los mediadores químicos los que activan o desactivan esas proteínas. ¿Está? Muy bien. Hasta acá vamos. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Así que si les preguntan, de preguntas de exámenes que yo me acuerde era ordenar, o sea, hacer el orden de los pasitos estos, ¿sí? Y bueno, por ahí qué es marginación, qué es pavimentación, qué es diapédesis, cosas así. Pero conceptos bien sencillos. Y la otra que me acuerdo, otra pregunta, era las moléculas de adhesión. ¿Cuáles son las moléculas de adhesión? ¿Está? Para tener en cuenta, ¿sí? Bueno. Ya vamos terminando, ¿está? Ya enseguida terminamos. Una vez que el leucocito, ¿sí?, salió del vaso sanguíneo, como vimos, hizo la transmigración o la diapédesis, hay algo muy importante que quiero que se ubiquen, ¿está? Que entiendan. El leucocito no sale del vaso sanguíneo y ya, ¡ay! Ahí está la bacteria, vamos a atacarle. No, no es tan así, ¿está? Tiene que migrar, tiene que ir hasta donde está la bacteria. ¿Estamos? Eso, esa movilización, esa migración del leucocito hasta donde está la lesión, ¿sí? Eso se llama quimiotaxis. ¿Está? Quimiotaxis. Esto ya es afuera del vaso sanguíneo. ¿Estamos? La quimiotaxis, entonces, es la migración, eso marquen o tengan en cuenta, migración del leucocito al sitio de la lesión siguiendo un gradiente químico. ¿Está? Pregunta de examen fue esa. ¿Está? Migración del leucocito al sitio de la lesión siguiendo un gradiente químico. ¿Está? ¿Y qué es el gradiente químico? ¿A qué nos referimos con gradientes químicos? Sustancias, mediadores químicos que están en el sitio de la lesión, ¿sí? Están siendo secretados ahí, ya sea por las bacterias o por nuestras células, ¿está? Y que están llamando a los leucocitos.
Yo siempre les pongo el ejemplo de quimiotaxis, es como que, no sé, supongamos yo estoy, no sé, en una habitación cualquiera y tengo que llegar al otro lugar, a otra habitación, porque ahí tengo que ir a cumplir alguna tarea, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llego? ¿Cómo hace el leucocito para llegar? Va como olfateando, ¿sí? Supongamos que en la habitación donde yo tengo que llegar hay perfume, ¿está? Entonces yo tengo que llegar sintiendo, olfateando ese perfume, ¿está? Bueno, eso es la quimiotaxis, ¿estamos? En el sitio de la lesión se están secretando estos mediadores químicos y los leucocitos siguen a esos mediadores químicos, ¿está? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Preguntas, dudas? Por ahí, el concepto de quimiotaxis, ténganlo en cuenta, eso le van a preguntar, ¿sí? Y le van a preguntar cuáles son las sustancias quimiotácticas, ¿está? Que son mediadores químicos, obviamente. Las sustancias quimiotácticas, ¿sí?, se dividen en dos grupos. Tenemos las que son exógenas, que son productos bacterianos, ¿sí? Productos bacterianos. Y las endógenas, que son productos que nosotros lo sintetizamos, ¿está? Dentro de las endógenas están las interleucinas, se llaman, o interleuquinas, le dicen algunos, ¿sí? Es lo mismo. Interleucinas, que son las 6 y la 8, interleucina 6 y 8. Después hay otro que se llama complemento 5A. Estos son mediadores químicos, ¿está? Y el último, leucotrienos B, ¿está? Esto preguntaron en el parcial. ¿Cuáles son las sustancias quimiotácticas? Entonces ustedes sepan, de origen exógeno, los productos bacterianos. De origen endógeno, estos tres, ¿está? Interleucina, complemento 5A y leucotrienos B. ¿Estamos? Estos secretan nuestras células en el sitio de la lesión, ¿sí? Y estos secretan las bacterias, obviamente. Todo en el sitio de la lesión. Entonces nuestro leucocito sigue estas sustancias, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta que tengan de quimiotaxis? Son dos cosas las que tienen que saber. Concepto, ¿no es cierto? Concepto o definición es lo mismo. Y cuáles son las sustancias, ¿está? Bien. Una vez que los leucocitos llegan hasta el sitio de la lesión, una vez que ya están ahí, o sea, por fin llegaron al lugar, a eso me refiero, ellos ahí se activan, estos leucocitos, se activan. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el leucocito se active? Nada más que ellos cuando están viniendo van tranquilos, o sea, no secretan nada, no cumplen ninguna función, nada, porque si no van a venir destruyendo el tejido desde allá, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que tienen que llegar al sitio de la lesión y ahí recién se van a activar, ¿está?
para poder cumplir la función. ¿Estamos? Ellos vienen inactivos hasta llegar al lugar. ¿Cómo se activan? Hay 3 cosas que activan a los leucocitos. ¿Sí? 3 cosas. En primer lugar, las bacterias, los microbios, ¿sí? Que están presentes ahí, en el sitio. Otra cosa que activa a los leucocitos son las células necróticas. Y lo último, los mediadores químicos que están en la zona. ¿Está? Esas 3 cositas hacen que el leucocito se active y así pueda cumplir su función. ¿Está? Así que ya viene el último pasito, ¿está? Que es la fagocitosis y terminamos. Ahí terminamos inflamación aguda. ¿Está? Pero fíjense cómo viene. Primero los cambios vasculares, después los celulares. Tienen que marginar, rodar, pavimentar, adherirse, transmigrar, salen del vaso sanguíneo y ocurre quimiotaxis. Wendy, Sí. te pregunto entonces, ¿cómo definimos la activación? Activación es, no tiene una definición en sí, pero es cuando los leucocitos llegan al sitio de la lesión y se activan para cumplir la función. ¿Está? Se activan para cumplir su función. ¿Está? ¿Y cómo se activan? Por estas 3 cosas. ¿Sí? Las bacterias que están en la zona, las células necróticas que obviamente van a ver, ¿está? Y los mismos mediadores químicos. ¿Estamos? Ya van a ver cuál es la función ahora del neutrófilo. ¿Mm? Muy bien. Entonces hacen quimiotaxis, se activan y el último paso, que con eso culmina la inflamación aguda, es la fagocitosis. ¿Está? La fagocitosis. Como fagocitosis vamos a colocar un concepto bien sencillo, ¿sí? Vamos a poner digestión enzimática de las partículas extrañas ¿sí? A cargo de el leucocito y el macrófago. ¿Está? A cargo del leucocito y el macrófago. Los dos hacen la fagocitosis. ¿Está? Muy bien. Eso es fagocitosis, ¿sí? Si les preguntan, sepan eso. Bueno. En la fagocitosis ocurre lo siguiente. Hay 3 pasitos, subpasos, digamos, que es un reconocimiento de la partícula extraña, la engloba y la degrada. ¿Está? Reconocimiento, englobamiento y degradación. Esos son los 3 pasos de la fagocitosis. ¿Está? Y acá en el reconocimiento radica la importancia, la mayor importancia. O sea, acá recién el leucocito hace su función. ¿Está? Miren. Este amarillo que ven acá, esta célula gigante que ven acá, este es un macrófago. ¿Estamos? La verdecita es la bacteria, la partícula extraña, vamos a ponerle. ¿Sí? Puede ser cualquier otra cosa. ¿Sí? Un virus, un parásito, lo que sea.
Bueno, el verdecito es la partícula extraña. Y este que está acá es nuestro neutrófilo, ¿sí? Bueno, miren lo que hace el neutrófilo. El neutrófilo le pincha a la bacteria con unas proteínas que se llaman opsoninas, ¿está? Es como que le pone en la pared de la bacteria, la pared celular de la bacteria o de la partícula extraña, le coloca estas proteínas que se llaman opsoninas, ¿está? Él hace eso, el neutrófilo, ¿sí? Y el macrófago tiene receptores para esas opsoninas, para poder reconocer así a la bacteria. ¿Está? Fíjense, ahí están los receptores que reconocen esas proteínas, esas opsoninas, y ahí recién el macrófago puede reconocer a la bacteria. Si no, es imposible. ¿Está? Por eso, para eso viene el leucocito a la zona, para eso viene el neutrófilo. ¿Está? Una vez que el macrófago le reconoce a la bacteria la partícula extraña, la engloba, como ven acá, ¿sí? La engloba la bacteria, la encierra, ¿sí? Y la mete en su interior. ¿Está? Y ahí comienza el proceso de degradación. ¿Estamos? Para poder eliminar esa partícula extraña, ¿no es cierto? Esa bacteria que ha ingresado. Hasta ahí, ¿me siguen? ¿Vamos bien? ¿Explico de vuelta? Sí, decimos. Sí, vamos de vuelta. Entonces, ya llegó el leucocito, ¿no es cierto? Nuestro neutrófilo llegó al sitio de la lesión, ¿verdad? Se activa ahí. Una vez que está activado, ahí va a comenzar la fagocitosis, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué rol cumple nuestro neutrófilo en la fagocitosis? Lo que hace es colocarle en la superficie de la partícula extraña, le coloca unas proteínas que se llaman opsoninas, ¿sí? Que son estas espigas verdes que ustedes ven acá. Bueno, esas son las opsoninas. ¿Está? Fueron colocadas por el neutrófilo, ¿eh? Y esas opsoninas son reconocidas por el macrófago. ¿Está? Recién ahí el macrófago reconoce a la bacteria. ¿Estamos? Eso es el reconocimiento. Muy bien. Una vez que reconoce, la engloba, como ven acá, la abraza a la bacteria, la engloba, la mete en su interior, en su citoplasma, fíjense, y fíjense que es una vesiculita, ¿ven? Que en su interior tiene, ¿no es cierto?, a la bacteria y demás. Esa vesícula con la bacteria adentro se llama fagosoma, ¿está? Y nosotros en todas nuestras células, y no solamente en el macrófago, en todas tenemos una organela que se llama lisosoma. ¿Está? El lisosoma tiene muchísimas enzimas, ¿estamos? Que degradan, ¿está? Entonces, esta vesícula con la bacteria adentro, que se llama fagosoma, se une, se fusiona al lisosoma, y ahí comienza la degradación. Todas las enzimas del lisosoma empiezan a degradar la bacteria. ¿Está? La destruyen. ¿Estamos? Wendy, antes Sí. que sea, te puedo preguntar algo. En realidad, leerte algo acá de tu apunte. Sí, decime. Que me mareó. En el apunte tuyo dice: reconocimiento, los leucocitos, o sea, neutrófilos y macrófagos tienen la capacidad para reconocer y fagocitar los microbios, cuerpo extraño y tejido necrótico. Para su reconocimiento recubren los microbios, o sea,
de opsonina y lo toman como diana para posterior fagocitar. Este proceso se llama opsonización. O sea que acá, por lo que yo entiendo, son los dos, pero vos me dijiste que es solamente el neutrófilo el que hace el de las opsoninas para que reconozca el macrófago. Claro. O yo no estoy entendiendo ese concepto. Claro, lo que pasa es que el reconocimiento, ahí dice, el reconocimiento, que son los leucocitos neutrófilos y los macrófagos, está dado por los dos, o sea, los dos tienen que hacer ese reconocimiento, ¿está? Este es el que le marca, esa es la palabra, le marca a la bacteria, ¿está? Y el que fagocita es solamente el macrófago. Claro, el que fagocita es el macrófago, el que degrada, ¿no es cierto?, es el macrófago. O sea, el neutrófilo lo único que hace es marcar a la bacteria, ¿está? Y el macrófago es el encargado después de tomar esa bacteria, reconocerla, englobarla y degradarla. ¿Está? Gracias, bien entendido. Perfecto. Por eso yo les decía, el macrófago está en las dos inflamaciones. ¿Sí? O sea, está principalmente en la crónica, que en este caso tiene un rol mucho más activo, pero en esta también está encargado de limpiar la zona. ¿Está? Eso es lo que hace el macrófago. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿se entendió? Preguntas, dudas que hayan quedado. La última. Ya parece que no entiendo nada, pero no, el está bien. concepto de neutrófilo es célula fagocítica. O sea, es célula fagocítica, pero en este caso no. O lo tengo mal el concepto. ¿El neutrófilo? No, está bien, porque está implicado en la fagocitosis. Implicado, o sea, pero no fagocita. Claro, no es el que fagocita en sí, pero sí es el que marca la bacteria para que ocurra la fagocitosis. ¿Está? Sin él va a ser imposible. Ahí está, ahí entendí, porque lo tenía bien grande célula fagocítica y ahí eso como que estaba mareando, pero ahí entendí, gracias. Claro. O sea, la fagocitosis está dado por las dos células. ¿Está? Una depende de la otra. Lamentablemente es así. ¿Estamos? Los dos están implicados. A ver, en el apunte, bueno, les habla del reconocimiento, del englobamiento, la degradación, les habla de todo eso, ¿sí? Y también tienen, yo nunca escuché que hayan preguntado, pero en el libro estaba y por eso yo les puse, tienen como, ¿cómo se llaman las opsoninas que le colocan? ¿Sí? O sea, tienen ahí unos ejemplos, ¿está? Dice, las opsoninas son el fragmento constante de las inmunoglobulinas G, después el complemento 3B y algunas proteínas de fijación, que son proteínas plasmáticas, que son lectinas, etc. Esos son ejemplos de opsoninas, ¿está? Pero nunca escuché que hayan preguntado, ¿está? Por si las dudas, por ahí no entienden esa parte del apunte, bueno, nada, son ejemplos de opsoninas, ¿sí? Opsoninas que son las que le colocan a la partícula extraña, ¿sí? Pero nunca escuché que hayan preguntado, creo que no sé si les dan eso en el teórico. ¿Escucharon alguna vez ustedes? No sé si les dijeron en el teórico las opsoninas cuáles son. Por las dudas le voy a poner acá. Opsoninas son, vamos a poner acá, ejemplos, no son todas las que existen, son ejemplos. Fragmento constante de la inmunoglobulina G, esta es una, que es esta, o sea, son estas proteínitas, las que marcan, digamos. Después otra es el complemento 3C, esta es otra opsonina, y la última es la lectina.
lectina. ¿Está? Esas son las opsoninas. Son todos ejemplos, hay más, pero bueno, esas son las que nombraban en el libro y no sé si les nombraron en el teórico, la verdad. Creo que no, pero bueno, por las dudas. Bueno. Preguntas, dudas que hayan quedado. Eso es como para ir más fino, ¿eh? O sea, si por ahí les preguntan algo de opsoninas, bueno, si van más fino, no sé, no creo, pero bueno. Las dudas. Bien. Entonces, acuérdense, de fenómenos celulares, ¿cuál era el primer paso? Primer pasito de todos. Celulares, ¿eh? Quimiotaxis. Ahí empiezan los fenómenos celulares. La migración. Ah, Marginación, perdón. marginación. Después. Rodamiento. Después. Pavimentación. Muy bien. Adhesión. Ajá. Después. Diapéresis. Y una vez que sale del vaso sanguíneo, ¿qué hace el leucocito? La quimiotaxis. Quimiotaxis, muy bien. Sepan concepto y las sustancias, no se olviden, endógenas, exógenas. Después, una vez que se activan. Y por último, y luego la fagocitosis. La fagocitosis. Esa fagocitosis, que está a cargo del macrófago y del neutrófilo, ¿no es cierto?, tiene 3 pasos a su vez, que es el reconocimiento, el englobamiento y la degradación. ¿Está? Y una vez que degrada a la partícula extraña, terminó el proceso. ¿Estamos? Muy bien. Sí, bueno. Muy bien. Escuchen una cosita. Una pregunta que yo me acuerdo que hicieron en el examen y que hicieron ahora en el cuestionario este que van a tener. Es si durante todo este proceso, a ver, ¿qué creen ustedes? Yo le hago así la pregunta. Durante todo este proceso, ¿solamente se va a destruir a la bacteria? ¿O puede haber la destrucción de células propias nuestras? También se destruyen las células propias. Muy bien, excelente. Excelente. Se destruye la bacteria y las células que rodean a la bacteria. ¿Está? Porque había dicho que se producía como un campo de batalla, entonces van a morir también. Exactamente. Muy bien, muy bien. Así que va a haber lesión tisular. ¿Está? Imagínense la cantidad de productos químicos que se están secretando en la zona. Eso es tóxico, o sea, no es una cosa todo, ay, qué bueno esto que se está haciendo. No, o sea, todos esos mediadores químicos tienen su repercusión en las células, ¿está? En nuestras propias células. Así que no solamente mueren las bacterias, sino también células nuestras. ¿Está? Muy bien, muy bien. Bueno, esa era la pregunta, ¿está? Si era un verdadero o falso. Entonces ustedes tienen que poner verdadero. ¿Vamos? Bueno, creo que ya estamos terminando, ¿sí? Por último, ya con esto termino, ¿sí? Porque lo de resultado es una pavada, pero esto les voy a decir qué es importante, qué es lo que yo quiero que tengan en cuenta para el parcial. ¿Está? En primer lugar, ¿qué son los mediadores químicos? ¿Sí? Las funciones y de dónde derivan. ¿Está? Miren, como concepto de mediadores químicos, ustedes tienen ahí, son moléculas solubles. O sea, solubles significa que pueden estar por los líquidos, por la sangre.
¿Está? Son moléculas solubles. Si no tienen el apunte, anótenlo. Son moléculas solubles de origen celular o de origen plasmático. ¿Está? De origen celular o de origen plasmático. Este concepto les pidieron en un parcial. Que inician, amplifican y condicionan el patrón y la intensidad de la reacción inflamatoria. ¿Sí? Que inician, amplifican y condicionan el patrón y la intensidad de la reacción inflamatoria. Con esto les quiero decir que estas moléculas, que les voy a nombrar ahora, son las que van a decir, bueno, a ver qué tipo de inflamación va a ser. ¿Está? Si va a ser aguda, si va a ser crónica, qué intensidad va a tener, ¿sí? Si va a ser sobreaguda, aguda, subaguda, crónica, ¿está? Si va a ser muy intenso, poco intenso. ¿Estamos? Si va a doler mucho, si va a doler poco, si no va a doler. ¿Está? Eso hacen los mediadores químicos, ¿sí? Ellos son los que hacen todo en realidad. Y ya saben, son de origen celular o de origen plasmático, ¿sí? Miren esto. De origen celular, bueno, derivado de alguna célula. Por ejemplo, miren de dónde puede venir. Mastocitos, plaquetas, leucocitos, células endoteliales, ¿está? Macrófagos, ¿sí? De todos esos pueden venir los mediadores químicos, ¿está? Esos son de origen celular. Y los de origen plasmático es del plasma, le ponen el hígado porque la fuente principal de plasma es el hígado, ¿está? Entonces por eso le ponen ahí. Bueno, y acá hay un secreto que les quiero mostrar. Miren, acá tienen los nombres de los mediadores químicos. La histamina. ¿Dónde era que estaba la histamina que yo les nombré hoy? ¿Qué hacía? Puede ser en los cambios vasculares, en la vasodilatación y El vasoconstricción. aumento, sí. Muy bien, excelente. En los cambios vasculares, ¿sí? La vasodilatación, la vasoconstricción, la vasodilatación, ahí actuaba la histamina, ¿está? Muy bien. Después, fíjense, está la serotonina, la prostaglandina, ¿está? Estos son algunos de los más frecuentes. Histamina, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, ¿está? Después otra muy frecuente es el óxido nítrico, que lo nombran bastante ellos, y las citocinas, ¿está? Todo eso son todos mediadores químicos, ¿sí? Todos esos que le nombré son de origen celular, vienen de células. Las células mismas los secretan. Y de origen plasmático hay dos nada más. ¿Está? Miren, los complementos, cualquiera de ellos, miren, 3A, 3B, 5A, 5B, ¿está? Todos los complementos. ¿Sí? Esos son uno. Y después hay uno más, acá. Bradicidina. Márquenla esa. Esa también es de origen plasmático. ¿Por qué les digo esto? Porque puede haber una pregunta que les digan, los siguientes mediadores químicos son de origen celular, excepto uno. ¿Está? Y como digamos, opciones le ponen, por ejemplo, histamina, serotonina, prostaglandina, y le ponen bradicidina, por ejemplo. ¿Está? Entonces, ustedes saben que
del plasma es solamente cualquiera de los complementos, ¿sí? Y la bradicina. Solo 2 son del plasma. Los otros son todos de origen celular. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió? Eso tengan en cuenta, ¿sí? Como pregunta. Creo que fue así la pregunta. ¿Está? Bueno. Entonces, tengan en cuenta, en primer lugar, qué son los mediadores químicos, el conceptito que les dicté. En segundo lugar, tengan en cuenta cuáles son los de origen plasmático, son 2, y bueno, todos los demás que puedan escuchar son de origen celular. Ahí tienen también la fuente, o sea, las células de las cuales deriva cada uno, está en este caso, en los que son de origen celular. Y lo último que quiero que sepan de mediadores químicos, ¿qué funciones cumplen? En el apuntecito que yo les mandé, ¿sí? Que ahora si quieren les mando al grupo una captura de pantalla, hay como unos cuadritos, ¿está? Que dice, por ejemplo, los vasos dilatadores. ¿Cuáles son los que producen vasodilatación? Prostaglandina y óxido nítrico, por ejemplo. ¿Está? Los que aumentan la permeabilidad, histamina, serotonina, bradicina, ¿está? Los que están implicados en la quimiotaxis, que de hecho ya lo vimos, que son estos, productos bacterianos, interleucina, complemento 5A, leucotrienos B, ¿está? Los que están implicados en la fiebre, los que están implicados en el dolor, ¿sí? Los que están implicados en las lesiones tisulares, ¿está? Son 6 cuadritos, ¿está? Que tienen en el apunte que yo les mandé. Eso, la función, esos cuadritos dicen la función de los mediadores químicos, ¿está? Ese tengan en cuenta. 3 cosas tengan en cuenta, ¿está? Concepto, cuáles son los de origen plasmático, bueno, cuáles son los de origen celular, y en los cuadritos de las funciones, ¿está? Esto que tienen acá es solamente un resumen de mediadores químicos y demás. Esto no hace falta, pero lo otro que les dije sí. ¿Está? No sé si para ahora, pero para el parcial sí ténganlo en cuenta. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, yo te quería hacer una pregunta. Sí. Acerca de los dibujos que mandaste. Esos son los que nos van a pedir para la clase de mañana, ¿no? ¿Los para de tenerlos caries? en cuenta. ¿Los de caries? Sí, sí, eso les van a pedir mañana. Muchas gracias. Muy bien. Wendy, yo te mandé al privado unas capturas de unos apuntes, que esos apuntes yo hice, pero de la clase de la profe que está en YouTube. Eso es todo lo que vos explicaste de si podés mirar si es de rodamiento, todo eso. Bien. Esta parte, ajá, ahí ya te explico. Esa parte yo ahora todavía no les di, ¿está? Ya les voy a dar en un momento, porque ¿saben qué pasa con eso? No quiero que estudien, digamos, quiero que estudien cositas puntuales de esa parte, ¿está? No es necesario que lo sepan, es un poco engorroso. Así que yo les voy a decir qué es importante de eso, ¿está? Pero todavía no estudien. Primero estudien toda esta parte que vieron ahora y eso lo vamos a dejar, ya van a ver, yo les voy a explicar esos cambios. Y son cambios de permeabilidad. ¿Se acuerdan cuando hoy estábamos hablando del aumento de la permeabilidad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, son esos, ¿sí? Son cuatro tipos de aumento de permeabilidad, ¿está? Pero si yo me ponía a explicarles eso, que a lo sumo va a haber una pregunta, ¿está? Todo esto que es más importante no íbamos a poder porque cuesta explicarlo, ¿está?
Pero tranquilos, ya les voy a dar a todos juntos, ¿sí? Por ahora estudien esto que yo les di, ¿sí? Y antes del parcial, sí o sí, vamos a ver eso que me mandaste. ¿Está? Dale, gracias, sí, porque no entendía nada. Sí, no, déjenlo en stand-by un ratito, porque primero prefiero que me graben todo esto que vimos, incluso lo de mediadores químicos, y después sí vamos a afianzar un poquito con eso, ¿está? Para que no quede sin estudiar, porque si no es mucha información, ¿está? Bien, muy bien. Bueno, no se olviden, lo que les dije que tengan en cuenta, ¿sí? De mediadores químicos, eso le van a preguntar, ¿está? Concepto, origen celular, cuáles son los de origen celular, cuáles son los de origen plasmático, ¿sí? Y las funciones que cumplen cada uno en los distintos momentos del proceso inflamatorio, ¿está? Y con esto finalizamos. Resultados, ¿en qué puede terminar una inflamación aguda? ¿En qué puede terminar una inflamación aguda? Y acá hay una pregunta que siempre me suelen hacer. ¿O se resuelve todo y vuelve a la normalidad? Que eso es el caso ideal, ¿no es cierto? ¿Sí? Que todo vuelva como estaba antes y que el tejido quede perfecto como estaba antes. ¿Sí? Una vez que se elimina la noxa, se limpia todo el tejido y se regeneran las células y se resuelve el proceso inflamatorio. ¿Está? Pero hay otros caminos que no son tan ideales. Otro camino es que de esa inflamación aguda que no se trató, progrese a una inflamación crónica. ¿Está? Puede pasar, ¿eh? Y viceversa también, ¿eh? Puede pasar de una crónica a una aguda. ¿Está? Puede ocurrir. O si no, lo otro, la progresión es cuando no se trató la inflamación aguda y por lo tanto, digamos, progresó a la crónica, o porque son bacterias de difícil eliminación. ¿Está? O sea, no son tan fáciles para destruirlas. ¿Estamos? Eso también. Ahí también puede progresar a una crónica. ¿Sí? El otro resultado, el otro camino que puede seguir es que cicatrice. O sea, no es el caso ideal como la resolución, que queda todo como estaba antes, pero bueno, al menos cicatriza y va a quedar una secuela, una marca. Vieron que la cicatriz siempre deja una marquita. ¿Está? Eso ocurre cuando el daño fue un poco más intenso, ¿sí? Y bueno, los tejidos no se pueden regenerar a como estaban antes. ¿Sí? Y el último es que se forme un absceso, que sería el peor de los casos, ¿no? Porque ¿en qué puede evolucionar ese absceso? ¿A un flemón? A un flemón. ¿Y de un flemón a qué? ¿Cuál era el más grave? Ah, sí, celulitis. Muy bien, a una celulitis. ¿Está? Esos son los 4 resultados de la inflamación aguda. Pregunta de parcial, o sea, así preguntaron, ¿cuáles son los resultados de la inflamación aguda? Ustedes tenían que marcar que era estos. ¿Está? Resolución, paso a la cronicidad, cicatrización o se formó un absceso. ¿Está? Muy bien. Muy bien. En esta histopatología, fíjense todos los leucocitos, los neutrófilos que han llegado al sitio de la lesión, están produciendo una inflamación de tipo agudo acá. Y acá nomás, fíjense cómo se observa, se nota estos fenómenos celulares que vimos hoy
no es que yo les estoy metiendo un cuento nomás o el libro, digamos, sino que ocurre. Fíjense cómo se acercan a la pared vascular, fíjense cómo están ya adheridos en muchos casos, y que bueno, después ya transmigran, traspasan, ¿no es cierto? Como acá, por ejemplo. ¿Está? Ahí es donde se notan esos fenómenos de marginación, pavimentación, transmigración, etc. ¿No? Creo que en un preparado les pidieron que dibujen un vaso sanguíneo así, grande, dilatado, y con los fenómenos estos celulares. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda que tengan de esto? No, Wendy, súper bien. Bien. Bueno, yo sé que es mucho, sé que es mucha información esta, pero bueno, de que se haya entendido y que hayan podido más o menos enlazar, ahora sí falta fijar el tema. Y aparte muchos de ustedes también ya lo han estudiado y tienen un conocimiento previo por ahí. Capaz necesitaban como aclarar dudas, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido. Y Bien, Wendy. Muy linda la clase. bueno, bien, bien. Bueno, ya vamos a ver. Eso les quería preguntar. Estaba pensando que la próxima clase de recuperación para lo que sería inflamación crónica lo tengamos el sábado por la siesta, si pueden. Sí, Wendy. No es largo el tema, ¿eh? Es bastante cortito, inflamación crónica. ¿Está? Entonces ya completamos lo que es inflamación. Bien, sábado a la siesta. Lo que sí estoy viendo, porque obviamente que hay que continuar con los temas que faltan, ya ayer nosotros dimos el último tema del parcial, o sea, caries y todo eso. Y ahí están faltando algunos temitas que dieron al principio, como ser lo que es la metodología anatomía patológica, eso, que hay un par de cosas importantes ahí. Un tema que se llama lesiones pseudotumorales, ¿sí? Y lo que dieron el miércoles pasado. Esos 3 temitas tendríamos que dar, ¿está? Yo voy a ver en qué momento pongo, ¿sí? Estén atentos en el grupo y vemos, ¿está? Como para que vayan teniendo y vayan estudiando también eso, ¿sí? Muy bien, ahora sí, los dejo, vayan, almuercen, no sé, a lo que quieran. No, y bueno, nos vemos prontito.